Buenas tardes. Contamos hoy con la compañera María de Los Ángeles Páez. Ella es coordinadora de Unitierra, una organización social que lucha por transformar nuestra sociedad. Empiezo agradeciéndole por compartir con nosotros en TV Luxor. Buenas tardes. Buenas tardes, Edgar. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto para mí el estar aquí presente en este canal digital y también para Unitierra el poder compartir este espacio. ¿Qué es Unitierra, compañera? Explíquele un poco a nuestra audiencia cuándo nació, quiénes lo integran, qué se propone, qué actividades realiza en función de nuestro país. Muy bien. Bueno, Unitierra es una organización social creada hace 4 años y que aglutina una serie de personas cuyo único interés es velar por el país y porque este país esté vigente siempre la democracia, se respeten los derechos humanos, todas las personas que habitamos este país tengamos una vida digna. Somos una serie de personas, entre profesionales, artistas, intelectuales, que lo que hacemos es construir proyectos, generar opinión y bueno, también es un espacio de reflexión continua sobre la situación política actual. Y lo que nosotros pretendemos es que en la población haya un pensamiento crítico sobre la situación económica, sobre la coyuntura, y que la gente pueda opinar con cabeza propia. Es decir, lo que queremos es construir un pensamiento, formar conciencia y que la población genere su propio pensamiento sin la manipulación de ningún partido político. Esto implica el generar un proceso de información continuo, permanente, sobre lo que está pasando en el país, y para eso tenemos también espacios formativos, como es el espacio del día viernes, en donde hacemos un foro virtual sobre temáticas de coyuntura nacional o internacional, que la presentamos con expertos en los temas, y eso permite que nuestro auditorio pueda formarse en estos temas y pueda generar un criterio propio. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Que la gente forme su propio criterio en relación a cómo debería ser, a cómo debería marchar el país en este momento. Luego del levantamiento del año pasado, que finalmente no logramos bajar los precios de los combustibles y Noboa se creyó vencedor, en las elecciones de noviembre, el pueblo ecuatoriano, las organizaciones de la sociedad civil como ustedes, derrotaron al gobierno de Noboa, más que las organizaciones políticas lo lograron. Evidentemente hay un descontento social, la situación de las mayorías de nuestro país cada día se agrava, no solo por la inseguridad, la falta de ejecución presupuestaria de los diferentes ministerios y muchos etcétera que nuestra audiencia lo conoce. Es decir, la mayoría de la población rechaza a este gobierno. Diríamos que más del 77% de los ecuatorianos no compartimos esa política. ¿Cómo podríamos, estimada compañera, contribuir a construir esa gran alianza de fuerzas para en el campo electoral, que es parte del escenario de batalla, derrotar la propuesta del gobierno y avanzar hacia lograr esos cambios urgentes que demanda la sociedad ecuatoriana?
Bueno, al respecto yo quisiera comentarle de una experiencia que tuvimos en el año 24, en el que como Unitierra y junto a otras organizaciones sociales estuvimos impulsando un proceso de construcción de la unidad de las izquierdas, porque nosotros creemos que la única forma de derrotar al gobierno es a través de un proceso de unidad. Entonces quisiera contarle de qué se trató este proceso de Por unidad, favor, a cómo lo nuestra audiencia conformamos. va a ser muy importante esa experiencia vivencial que usted está relatando. Por favor, Perfecto. En el año 2024, el 31 de julio, en la Casa de la Cultura se realizó un evento en el que acudieron todos los partidos de izquierda que fueron convocados y organizaciones sociales en relación a la izquierda. En este evento se planteó como una estrategia necesaria el que podamos unirnos entre todos estos sectores y podamos avanzar hacia la construcción de una propuesta mínima de gobierno. Al final de este evento, donde estuvieron alrededor de unas 700 a 800 personas, entre militantes de partidos políticos y público en general, eh, uno de los partidos políticos, que fue Unidad Popular, se retiró y dijo: yo no formo parte de este proceso, yo marcho solo. Y el resto se quedó. El resto manifestó su total acuerdo de avanzar, de ver cómo se puede construir un proceso de unidad de la izquierda. Esto motivó que durante todo el mes de agosto se construyan una gran cantidad de mesas de trabajo, pero es que trabajamos casi a diario, de mañana, tarde y de noche, en la construcción de un plan de gobierno. Sí, imaginemos lo que significa un plan de gobierno. Un plan de gobierno es analizar cómo funciona el Estado, entender muy bien cómo funciona la sociedad ecuatoriana, cuáles son las necesidades de la población y cuál es el estado actual del cumplimiento de derechos de esa población. Es decir, esto requería tener unas competencias muy altas y un nivel muy alto entre quienes participaban de esta mesa. Esta mesa se conformó entre representantes de partidos políticos como fueron la Revolución Ciudadana, encabezada por Andrés Arauz. Estuvo Pachacuti, en este caso con la participación de Apauqui Castro como representante de Leonidas Issa. Estuvo el Partido Socialista con su entonces presidente Gustavo Vallejo, presidente que sigue hasta ahora. Estuvo el partido Reto con dos compañeros representantes que no recuerdo sus nombres, y estuvo además este partido del Jimmy Jairala, Centro Democrático. Centro Democrático. Estos 5 partidos y las organizaciones sociales de estas 54 organizaciones nombraron delegados y estuvimos alrededor de 11 organizaciones sociales sentadas en la mesa. Como Unitierra, se nos asignó la responsabilidad de sistematizar este proceso y yo fui la responsable de sistematizar todo lo que se abordó durante este mes de trabajo. Bueno, quiero decir que al principio fue un proceso sumamente difícil, muy complejo, no avanzábamos en un diálogo. ¿Por qué? Porque había mucho odio, mucho resentimiento, mucha crítica, mucho juzgamiento entre los integrantes de esta mesa. Así no era posible avanzar. Entonces fue necesario hacer una primera revisión de cuáles fueron los errores, de cuáles fueron los desaciertos, de cuáles fueron los excesos o de qué faltó y qué sobró, sobre todo en la administración de Rafael Correa, que es a lo que se cuestionaba tanto, ¿no? Los 10 años de gobierno. Fue necesario un reconocimiento de que tal vez hubo cosas que no debieron haberse dado, o se explicó la magnitud y la profundidad de ciertas decisiones, permitiendo que entonces los integrantes de la mesa podamos entender el por qué se tomaron tales o cuales decisiones en temas sumamente sensibles. Esto permitió y abrió la posibilidad de un diálogo.
Después de haber tenido varias jornadas de resentimiento, de ira, de bronca y de estar estancados, de no avanzar en nada, se pudo avanzar en el diseño de un plan de gobierno con acuerdos mínimos en varios ejes. Y estos ejes que se diseñaron fueron ejes que permiten comprender cómo está estructurada la sociedad y el Estado. ¿Cuáles fueron estos ejes? El primero, la paz, la seguridad, la protección a la vida y la propiedad en todas sus formas. El segundo eje, la vida digna, suma causa y la protección social integral. El tercero, el desarrollo rural, soberanía alimentaria, la protección de la agroecología familiar y la agricultura familiar campesina. Cuarto, la transición ecológica hacia un país post-extractivista en el marco de la crisis climática. Quinto, una sociedad intercultural de la información y de los saberes ancestrales. Sexto, la protección a los migrantes, las personas en situación de movilidad humana, refugiados y asilados, soberanía nacional, restauración de la política exterior y el respeto del derecho a la autodeterminación de los pueblos. El séptimo, la lucha contra la corrupción pública, privada y la evasión tributaria. Y el octavo, el desarrollo productivo, reactivación económica y reducción de las desigualdades. Como usted ve, Edgar, es una temática sumamente amplia que requiere tener un conocimiento preciso, perfecto, digo yo, de cómo funciona el Estado, de cuáles son las políticas públicas, de cuál es el presupuesto que tiene cada cartera de Estado para poder atender estas necesidades. Y esa información debíamos tenerla. Entonces, quiero destacar aquí que los participantes de la mesa tenían esta información. Personas sumamente preparadas, con conocimiento, que podían dar respuesta a lo que sería un plan de gobierno que responda a las necesidades en torno a estos ejes. Al finalizar este plan de gobierno que fue revisado hasta en las comas y hasta en los puntos. Con esto le digo que fue minuciosamente chequeado por absolutamente todos. Se llegó a una conclusión muy linda que le quiero leer para conocer. Por favor, compañera. ¿Cómo se? Créame que su reflexión es objetiva y brillante, porque los revolucionarios, sobre todas las cosas, tenemos que definir al enemigo principal. Hoy no está en juego las vanidades ni juzgar los errores del correísmo. Ese no es el problema del país. El problema es cómo derrotamos a este modelo económico y político neoliberal. ¿Cómo salvamos al país que cada vez se hunde más en esa crisis? En ese sentido, su reflexión es oportuna y necesaria. Prosiga. Edgar, qué sabias son sus palabras. Debemos tener claro quién es el enemigo. Y hacia eso se llegó en esta reunión, se tuvo claro. El enemigo no era el correísmo. El enemigo no éramos los que estábamos sentados ahí. El enemigo era la oligarquía. Era esta burguesía que ha acabado con el país, que ha acabado con el pueblo por la priorización de sus intereses. Mire lo que dice la declaratoria final. Ser gobierno. La unidad de la izquierda y el progresismo, consideramos que estos puntos en los que hemos llegado a acuerdos constituyen un programa mínimo de gobierno que deberá ser apoyado por el pueblo en las urnas. Consideramos que, en caso de ganar las elecciones bajo el cobijo de la unidad programática, este acuerdo también definirá una agenda legislativa de unidad y una propuesta de gobierno conjunta. Esto quiere decir que este acuerdo mínimo programático no es solamente un documento para presentar binomios presidenciales y listas nacionales de asambleístas conjuntas, sino para ejercer el gobierno
también de manera conjunta. En este sentido, la unidad de la izquierda y el progresismo, así como las organizaciones sociales que han acompañado a este proceso, indicamos que esta agenda mínima de unidad programática solo será posible con una agenda legislativa común, así como un gobierno compartido entre todas las organizaciones políticas que suscriben este documento, dado en Quito el 29 de agosto del 2004. Todavía en esta fecha no se realizaba la primera vuelta y estábamos justamente en el proceso de negociación de los binomios electorales. Y lo que esperábamos quienes estuvimos en la mesa es que se llegue a un acuerdo y que se marche con un binomio de acuerdo, de unidad, pero de unidad no solo en la presidencia y en la vicepresidencia, sino también en la asamblea. Entonces la idea era que vaya la Revolución Ciudadana en la presidencia, la vicepresidencia reto, como así se planteó, la asamblea tenga como su primer asambleísta a Pachacuti, a Leonidas Issa. A Leonidas Issa, sí. Y se sigan armando listas de forma conjunta entre los partidos que estábamos ahí, el Partido Socialista, el Partido Centro Democrático. Lamentablemente... Permítame algo así, sí. Permítame, compañera, para nuestra audiencia. El Frente Amplio Uruguayo es la prueba de ejercicio democrático de las fuerzas progresistas y revolucionarias. La alternabilidad en la dirección y la participación conjunta con candidatos que tienen mayor opción de triunfar en las diferentes localidades. Ahí hay un modelo ya exitoso en Uruguay que lo podríamos emular. ¿Qué opina usted de esa experiencia de Uruguay? A mí me parece extraordinario que podamos conocer bien esa experiencia y que podamos impulsarla ahora. ¿Por qué? Porque cuando se hizo este acuerdo mínimo programático, las condiciones del país no estaban tan graves y tan calamitosas como están ahora. Estaban graves, era terrible, y era la unidad lo único que nos iba a permitir ganar en primera vuelta, porque ya advertíamos que podía haber fraude, ya advertíamos que la ganancia tenía que ser contundente en primera vuelta. Pero quienes no estuvieron en la mesa de negociación, las bases, que no entendían de la importancia de este acuerdo político, las bases determinaron que no hay que ir con el correísmo, o al menos que el correísmo no encabece y que debería encabezar otros partidos. Pero tomemos en cuenta que la primera fuerza política de este país es el correísmo. Entonces, la presidencia tenía que estar en el correísmo. Este desarrollo, no decimos nosotros. Claro. Este es un tema de pragmatismo político, más allá de voluntades o de la ideología. Es un tema objetivo, como usted lo señala. Y tal vez es un tema de sobrevivencia, Edgar. O sea, en este momento, la unidad de la izquierda es un tema de sobrevivencia. Si es que no nos unimos, si es que no logramos derrotar al gobierno, en las condiciones tan graves en las que estamos, con el alza de precios que tenemos en este momento con los combustibles, con el desempleo tan grande que tenemos, con las altas tasas de delincuencia, con el ser el país más violento del mundo, con la cantidad de cocaína que se exporta desde nuestro país. O sea, las condiciones de nuestro país de este rato son tan graves que no representan una posibilidad de futuro para las nuevas generaciones. Creo que debemos tener una comprensión clara del momento histórico en el que estamos y entender que si no deponemos estas posiciones radicales y a ratos hasta ridículas, de odios, de egoísmos, de resentimientos, sobre todo, Edgar, de egos,
que son los que predominan. Ah, es que a mí me hicieron tal cosa, es que a mí me dijeron tal otra cosa, es que con mi amigo pasó tal otra cosa, que son los criterios que emite la gente. Mientras no superemos estas miserias, no vamos a poder avanzar en un proceso de unidad. Y bueno, la vida está en riesgo. Aquí la vida de todo este pueblo ecuatoriano está en riesgo. Edgar, creo que eso debemos tenerlo claro. ¿Cuántas personas en este momento están en el desempleo? ¿Qué posibilidades ofrece este país de desarrollo cuando tenemos unos ríos altamente contaminados y muertos por la producción minera sin que exista ningún tipo de control sobre los desechos que se eliminan hacia los ríos? ¿Qué pasa con la gente? Vea, yo hace años trabajaba en el tema de erradicación de trabajo infantil y los estudios decían que una persona que trabaja en minería, que está en contacto con metales pesados, tiene una esperanza de vida de 33 años. ¿Qué significa? Que a los 33 años su cuerpo está destruido porque los metales pesados ingresan a los pulmones, ingresan al cuerpo y no se eliminan nunca. Y ese ser humano se convierte en un desecho, todos sus órganos empiezan a fallar. Entendamos esto. O sea, no es que nos oponemos a la minería porque sí, sino porque la minería es una actividad que Es muerte. perjudica, perjudica la vida, exacto, es muerte. Y no solo la minería, hay cuantas otras actividades, las plantaciones con el glifosato, con todos estos pesticidas y químicos que afectan a los trabajadores que están allí. O sea, si este rato no tomamos el poder, Edgar, y enderezamos este país, el rumbo de este país, yo no sé a dónde más podemos ir. Ya entonces, en el 2024 dijimos, y el país no aguanta más, estamos en la lona. Eso decíamos, pero ahora estamos peor. Ahora Así es. estamos mucho peor y podemos estar peor. ¿Y qué significa estar peor, Edgar? Significa hambre, Así es. significa muerte, significa Significa muerte. enfermedad cuando no hay un sistema de salud que atienda a la población. Vea, yo tenía un familiar la semana pasada en el Eugenio Espejo. Increíble. No hay manera de que le operen con una cirugía de alto riesgo. Nos Así ha es. tocado comprar absolutamente todo, pero la persona que estaba ahí es extremadamente pobre. Y llamaron a los amigos, y llamaron a los vecinos y a todas las personas para que nos solidaricemos y podamos cubrir todos los insumos, que me quedo loca, Edgar. Mandaban Sí, a comprar las mangueras del suero, así es. las Hoy, narigueras para el hoy oxígeno. Sí, lanzaron a la no, desocupación a más de 120 médicos y las qué bestia. recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que es quien determina las políticas de este gobierno, son la reducción del presupuesto del Estado. Yo quería concluir, compañera, y muchas gracias por atender esta entrevista, la reflexión de los chinos. Cuando Japón invade China, Mao Zedong, a la cabeza del Partido Comunista, señaló: tenemos que unirnos con el Kuomintang, con Chiang Kai-shek, Ujú, porque el enemigo principal es el imperio japonés. ujú. Claro, Chiang Kai-shek había asesinado a cientos de miles de comunistas chinos, pero clarísima la estrategia del partido, definido cuál era el enemigo principal y la necesidad de la unidad. ¿Qué opina usted sobre la posibilidad de ampliar a esa alianza? No solo, no solo desde la izquierda y el progresismo, sino también inclusive a sectores de derecha de este país. Hablemos, por ejemplo, de comerciantes, de transportistas que no se identifican ideológicamente con el cambio, pero que son víctimas de la tosudez del gobierno de Noboa en la relación con Colombia, los aranceles y el comercio, o de ciertos sectores empresariales
a quienes también son afectados por las políticas de este gobierno. ¿Cuál es su percepción? ¿Debería ser ese programa mucho más amplio de lo que fue antes? Porque se trataría un poco de salvar el país. No está en juego vanidades ni membretes. Está en juego la sobrevivencia de la nación. Mire, Edgar, yo diría una cosa. Debemos unirnos quienes queremos que la vida continúe, quienes queremos que la vida sea posible, quienes confiamos y creemos y queremos por sobre todas las cosas la paz, quienes amamos una convivencia digna, quienes entendemos el respeto a lo diverso, quienes somos conscientes de que los derechos humanos tienen que respetarse por sobre todas las cosas, los derechos de los seres humanos y los derechos de la naturaleza. ¿Quiénes creen en eso? Esos debemos unirnos, seamos de izquierda, seamos de derecha, seamos de donde seamos. Estamos en un momento tan crítico que en este rato ya no caben, eh, o creo yo que no pesarían tanto estas diferencias de izquierda y derecha en un proceso de unidad. Diría, sí es necesario actualizar un plan de gobierno, pero un plan de gobierno, porque las condiciones de ahora son mucho más difíciles, un plan de gobierno que mire el cumplimiento de derechos de todos. El plan que hicimos no estaba en contra de la empresa, en absoluto. Integraba el respeto a la propiedad, el respeto al desarrollo económico. Ahí debemos entender que las empresas cumplen un rol fundamental para el desarrollo económico, pero otra cosa es aprovecharse de llegar al poder para enriquecerse. Otra cosa es utilizar las empresas para negocios turbios. Eso es otra cosa. Entonces, yo creo que hay personas honestas, hay personas patrióticas que provenimos de diferentes sectores ideológicos que debemos juntarnos. Creo que es necesario hacer un reconocimiento a la primera fuerza política del país, que en este momento es la Revolución Ciudadana, que ha sido tan golpeada por este gobierno y que ha sido perseguida, que tenemos un lawfare hacia sus dirigentes de una forma brutal. Y creo que es la organización que más claro tiene hacia dónde ir. Además que tiene la experiencia, porque ya fueron gobierno, porque ya saben cómo es que se maneja el Estado. Este rato lo que vemos es una improvisación total. En el tema de la energía eléctrica basta escucharle a la ministra que no tiene idea de qué hacer, cómo evitar los apagones, necesita informes técnicos o no necesita. No sabemos qué es lo que esta señora plantea. Un gobierno que se dice y se contradice todo el momento, que miente. No es un gobierno que esté preparado para conducir el Estado. Yo creo que es necesario también mirar en un nuevo gobierno personas con preparación, con conocimiento de la cosa pública. Manejar el Estado no es lo mismo que manejar una empresa, no es lo mismo que ser un gerente de una empresa privada, no lo es, porque es pensar en el bienestar de millones de personas, saber construir política pública, saber cómo se aplica la política pública y cómo esa política pública está orientada a cumplir un mandato fundamental que es la Constitución de la República, a garantizar los derechos de las personas, a cumplir con este compromiso que hemos adquirido con organismos internacionales de Naciones Unidas, con los convenios y los tratados que garantizan esos derechos. Yo creo que es fundamental plantear una unidad que plantee la recuperación del Estado de Derecho y del Estado de Derechos. Dos tipos de Estado que plantea la Constitución en el artículo 1 que hoy han sido demolidos, que hoy no existen. No hay una ley ni hay sistemas de justicia en donde uno pueda confiar. Y lo digo con mucho temor. Yo he sido parte también del sistema de justicia y antes no era así. Era un sistema transparente, había problemas, pero garantizábamos derechos, pero seguíamos procedimientos. Ahora no. Ahora es en base a quién paga,
a qué poder está detrás. Entonces, Así es. creo que sí es posible recuperar la patria, Edgar, recuperar en base a diálogos, en base a consensos, y creo que tenemos una base muy grande y muy fuerte que es este documento que lo presento aquí, que es el acuerdo mínimo de gobierno. Se puso aquí mucho esfuerzo, una capacidad extraordinaria para construirlo y creo que se lo puede retomar. Muchas gracias, compañera socióloga María de Los Ángeles Páez. Buenas tardes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Una linda tarde. Gracias.